Buenas tardes, vamos a aprovechar este video para hablar un poco respecto a la introducción a las funciones. Bien, vamos a hacer este video sobre introducción a las funciones. Cuando nosotros hablamos de funciones dentro del campo de la matemática, eh, nosotros vamos a hablar de una función, vamos a generalizar, lo vamos a llevar un poco hacia la programación, si no hacia cualquier campo. Una función no deja de ser una caja, ¿bien? Es una función que recibe un parámetro de entrada y que por medio de ese parámetro de entrada genera una salida, ¿bien? Las funciones funcionan así, ¿bien? Reciben un valor que se llama entrada y tienen una salida que es el resultado, ¿bien? Ese resultado es la salida. Entonces, una función lo que hace es generar cambios en base a esa entrada, devolver esa salida. Y frente a las mismas entradas, devuelve las mismas salidas. Por eso decimos que las funciones en este caso son deterministas. ¿Bien? Dado un valor, se puede determinar su valor, su resultado. ¿Bien? Entonces, ¿qué es una función al fin y al cabo? Es una relación entre variables donde una de ellas se llama independiente, ya que su comportamiento no depende de otros factores. Bien, es independiente porque se maneja de tal forma de que nosotros no podemos manejarla, valiendo la redundancia. Bien, por ello es independiente. Mientras que la otra se llama dependiente. Frente a los cambios de la independiente, la dependiente reaccionará de una u otra forma. Bien. Entonces, cuando nosotros tengamos dos variables, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿esta variable afecta a la otra? O mejor dicho, si la otra variable cambia, ¿esta también? Bien. Entonces, si nosotros logramos responder, si esta variable afecta a la otra, entonces eso significa que esa variable va a ser independiente. Bien. En cambio, si es otra variable la que modificándola me afecta, se vuelve dependiente. Vamos a un caso común. Si nosotros tenemos, por ejemplo, las variables cantidad de aprobados, cantidad de aprobados, y tenemos otra variable que se llama cantidad de parciales, ¿qué va a afectar una cosa a la otra? ¿Cuál va a ser la dependiente y cuál va a ser la independiente? Y bueno, la cantidad de personas que aprueben un parcial, ¿va a depender de la cantidad de parciales que se toman? ¿O la cantidad de parciales que se toman depende de la cantidad de personas que sean aprobadas? Bien, en este caso funciona así. Dependiendo de la cantidad de parciales, va a ser la cantidad de personas aprobadas. No es al revés. A excepción de que los parciales dependen de los aprobados. Pero no, no es así. Entonces, como la cantidad de aprobados depende de los parciales que se hayan tomado, esta va a ser la variable dependiente. Bien, dependiente. Mientras que la otra, por verse afectada y ser inmutable, va a ser la dependiente, la independiente. Entonces veamos que no importa la cantidad. Si se aprueban muchos o no se aprueban tantos, no nos afecta. Lo que sabemos es que siempre va a haber eh, una cantidad de parciales que van a comenzar a incrementar. ¿Bien? Cuando nosotros lo hacemos, tenemos que graficar esa función en lo que se llama sistema de ejes cartesianos. ¿Bien? En el sistema de ejes cartesianos siempre se coloca el valor de x, también llamada abscisa, y abscisa, creo que se abscisa. Ya lo voy a ver cómo se lo escribe.
Pero de un lado tenemos lo que se llama el eje X, o el eje de las abscisas. Ya voy a hacer un corte y lo vamos a ver. Abscisas, creo que esté así. Y el otro que se llama valor Y, o el eje de las ordenadas. ¿Bien? Cuando nosotros hablamos de abscisas y ordenadas, sabemos que en los ejes cartesianos vamos a tener 4 cuadrantes, de los cuales de los 4 cuadrantes, el centro se llama 0, 0, también conocido como ordenada al origen. No, también conocido como punto cero. ¿Bien? Se le llama origen. Ahí está. Se le llama origen. ¿Bien? Y esa función que nosotros tengamos con respecto a cómo trabaja, vamos a tener, por ejemplo, que la cantidad de que la cantidad de aprobados con respecto a la cantidad de parciales va a ser así. La variable X siempre va a representar a la variable independiente, mientras que la Y va a ser la dependiente. Bien. De esta función, nosotros sabemos que esta función tiene algo que se llama corte en el eje, y esos cortes son estos dos. Bien. Este corte se le llama, como es la ordenada, se llama ordenada al origen, o sea, que cuando corta el eje Y, que también se lo representa con las palabras, con la palabra O. Bien. Y a ese que toca ahí se le llama cero o raíz. Bien. Que es cuando se corta el eje X. Bien. Entonces, dependiendo de la función, nosotros vamos a tener una variable relacionada a otra. Bien. Nosotros vamos a tener un conjunto numérico que, dependiendo de esa función, se va a relacionar con otros puntos del otro conjunto numérico. ¿Bien? Entonces, si nosotros ponemos así 4 puntos y acá ponemos otros 4, vamos a decir, por ejemplo, de que gracias a la función f, se llama función f porque viene de function, ¿bien? De función. La letra f se referencia a función. Que toma un valor dentro de un conjunto, ahí está, vemos que la representación sería algo similar a esto. Se toma un valor de A, que también en realidad se lo escribe como f de x, donde va de A a B. ¿Bien? Voy a tener dos conjuntos, ¿bien? Conjunto de mi izquierda, llamado A, conjunto de mi derecha, que se llama B, que tiene valores. Gracias a mi función f de x, que mayormente se va a escribírsela con minúscula, cada uno de estos puntos va a ir viajando hacia el punto de la derecha. ¿Bien? Ya vamos a ver que la función tiene unas características particulares que se tienen que respetar. Esa función que nosotros tenemos ahí transforma todos los valores de A y devuelve valores de B. ¿Bien? Entonces, nos vamos a encontrar en otro video hablando un poco sobre lo que se llama dominio e imagen para entender un poco sobre cuándo una función es inyectiva, biyectiva y sobreyectiva. Muchísimas gracias.